¿Qué es lo siguiente que recuerdas? Recuerdo que me desperté en el hospital y un detective me preguntaba qué había hecho. La voz que acabas de escuchar es de Ashley Wallace. Este audio se grabó el 14 de enero de 2009. Tan solo un año atrás, Ashley vivía feliz con su hermana Bri y su madre Stacy, quien también era su mejor amiga. El 13 de agosto de 2007, Ashley, una joven de 19 años, se dirigía a su cama tras una noche divertida bebiendo con su mamá. Esa noche, la vida de Ashley dio un giro muy perturbador. El 14 de septiembre, a la mañana siguiente, Ashley Wallace apareció inconsciente en su cama, junto a una botella vacía de alcohol, pastillas recetadas y una carta. En la carta, Ashley confesaba detalladamente 2 asesinatos, uno de David Castor y otro de Michael Wallace, el propio padre de Ashley. El problema es que Ashley no había escrito esa carta. En 2007, la tranquila comunidad de Clay se vio sacudida para siempre, y gracias a lo que le ocurrió a Ashley esa noche se descubrió a la asesina en serie más perturbadora del estado de Nueva York. Necesito una ambulancia. ¿Qué sucedió? Mi hija, creo que tomó algunas pastillas. ¿Es ella? Sí, está vomitando. Póngala de costado. Dejó una carta. ¿Cómo? Dejó una nota. Dios mío, no puedo creerlo. Esto no puede ser real. No puede estar sucediendo. Era el año 1999. En el pequeño pueblo de Williamsport, Nueva York, Ashley Wallace de 11 años vivía con su familia, su padre Michael, su madre Stacy y su hermanita Bri. Aunque adoraba estar con su padre, que era mecánico, Ashley tenía un vínculo mucho más cercano con su madre. Ella era mi mejor amiga. Mi mamá y yo solíamos sentarnos a charlar durante horas y podíamos hablar sobre cualquier cosa. Realmente podía hablar de todo con ella. En noviembre de 1999, Ashley ignoraba que la relación entre sus padres se había deteriorado. Stacy quería divorciarse. Stacy habló conmigo después del Día de Acción de Gracias y me dijo que quería dejar a Michael. Entonces yo le di el nombre de mi abogado. Pero Stacy le respondió que no era el momento adecuado porque se acercaban las fiestas. Le dijo que pensaría en hacerlo después de los festejos de Año Nuevo. Pero Ashley notó que su madre comenzaba a volverse más irritable y agresiva. La disciplina venía más de Stacy que de mi papá. Comenzamos a recibir más cariño de parte de él y más castigos de parte de ella. En diciembre de 1999, Michael comenzó a sentirse mal, a quejarse de mareos y a pasar mucho tiempo en la cama. Fue al médico, al que le explicó que se sentía ebrio, aunque no había estado bebiendo. El médico le dijo que era una infección de oído y lo envió a casa, pero la realidad era que a Michael lo estaban envenenando. El 24 de diciembre, Michael asistió a la cena navideña en casa de su madre, pero se veía peor que nunca. Lo primero que noté cuando vi a mi hermano ese día es que estaba todo hinchado. Su rostro estaba hinchado, sus manos estaban hinchadas. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que se estaba sintiendo mal. Me dijo que tenía una gripe o algo por el estilo. A medida que pasaban los días, su estado seguía empeorando. El 11 de enero del 2000, la vida de Ashley Wallace dio un giro totalmente perturbador. Después de llegar a casa de la escuela, Ashley encontró a su padre dormido en el sofá, al igual que durante las últimas semanas. Llegué y llamé a mi mamá para decirle que ya estaba en casa y vi que él estaba tirado en el sofá. Corté la llamada con ella y encendí la televisión. Recuerdo que él hizo un ruido muy raro. Entonces mi papá levantó el brazo, luego lo bajó, y esa fue la última vez que se movió. Me fui para ir a buscar a mi hermana, y luego volví a casa, y cuando llegué, Stacy ya estaba allí porque iba a llevar a mi papá al médico. Recuerdo que yo estaba parada detrás de ella y cuando miré, los pies de mi papá eran de color púrpura. Entonces llevaron a Michael al hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero era demasiado tarde. Michael había fallecido de lo que parecía ser un infarto. Estuve media hora sola con él. Si hubiera sabido lo que sé ahora, tal vez hubiera podido ayudarlo, y tal vez no estaría muerto. Cuando le preguntaron a Stacy Wallace si deseaba que se le practicara una autopsia a su esposo, dijo que no. Le pregunté si le iban a hacer autopsia. Ella me dijo, ¿sabes que a Michael no le gustaban las cirugías ni que lo cortaran? Dijo que no. Ella dijo que Michael querría que nos relajáramos, que abriéramos una cerveza y nos divirtiéramos, y también me dijo que mi hermano no querría que lloráramos por él. Nunca entendí por qué ella no lloró.
Creí que era porque ella no quería que mi hermana y yo la viéramos triste. El secreto de la muerte de Michael fue enterrado junto con él. Stacy Wallace, viuda y con 2 niñas pequeñas, heredó los $55,000 del seguro de vida de su difunto esposo. Después de remodelar la casa con el dinero, Stacy llevó a las niñas a Disney y volvió a ser esa mamá divertida que Ashley conocía, su mejor amiga. Pero algo había cambiado. Comenzó a conectarse a internet para hablar con diferentes personas y empezó en cierta forma a desconectarse de ser nuestra mamá. Un año después, en la pequeña ciudad de Liverpool, Nueva York, David Castor vivía una vida próspera siendo dueño de una exitosa empresa de calefacción. Después de un reciente divorcio, disfrutaba de un estilo de vida cómodo, que pronto comenzó a compartir con Stacy Wallace, supuestamente una madre amorosa de 2 niñas. Al principio, Ashley y Bree no querían a David porque no querían que su mamá reemplazara a su padre. Al principio, realmente no nos agradaba. Nos dijo que no quería ser nuestro padre, que él ya tenía sus hijos y no quería tener más. El 16 de agosto de 2003, menos de 2 años después de conocerse, David y Stacy se casaron. La boda sorprendió a todos, sobre todo porque no invitaron a nadie de la familia de David, ni siquiera a su propio hijo, David Jr. Se habían casado sin decirle a nadie. Ni siquiera yo sabía que mi papá se casaría. Stacy Wallace se convirtió en Stacy Castor. De inmediato, ella y sus 2 hijas se mudaron con David a su casa en Liverpool, lo que mejoró su calidad de vida. Si bien la pareja estaba feliz, Ashley y Bree no aceptaban a David como su padrastro. La tensión entre ellos hacía que la vida en casa fuera una pesadilla. Ni mi mamá ni David eran felices. El único momento que eran felices era cuando nosotras no estábamos cerca. Pasaron los meses y David y las niñas comenzaron a llevarse mejor. A medida que Ashley se preparaba para graduarse, aún no sabía lo orgulloso que estaba su padrastro de ella. Si pudieras ver la enorme sonrisa que tenía en mi fiesta de graduación, realmente se veía como un padre orgulloso. Pero mientras la relación de Ashley y David mejoraba, el amor de la nueva pareja se estaba deteriorando. Stacy y David se peleaban sin cesar. El 22 de agosto de 2005, 2 años después de que la pareja se casara, la policía del condado de Siracusa recibió esta inquietante llamada. Policía, ¿puedo ayudarle? Mi nombre es Stacy Castor. Mi esposo se encerró en nuestro dormitorio durante todo el día. Estoy un poco preocupada porque no he hablado con él desde las 5 de la mañana del domingo, cuando se encerró en el dormitorio. Stacy le explicó a la operadora que ella y David habían tenido una discusión la noche anterior que había durado 7 horas. Según su relato, David se emborrachó, tomó una botella de whisky y se encerró en la habitación, negándose a salir. ¿Alguna vez habló de lastimarse a sí mismo? El viernes por la noche mientras discutíamos, me dijo que me fuera y me llevara a mis hijas, pero tan solo 5 minutos después, me dijo que si me iba, lo iba a lamentar. Me dijo que lo lamentaría si alguna vez lo dejaba. La operadora envió a la policía a la casa de los Castor. Vamos a ir a chequear si está bien. ¿Ustedes están teniendo problemas? Su padre falleció hace un mes, por lo que ha estado comportándose de manera un tanto extraña. Cuando los policías llegaron al lugar, ingresaron a la habitación de David y lo encontraron tendido en la cama boca abajo y desnudo. En la mesa de luz junto a la cama, había un vaso lleno hasta la mitad de un líquido de color verde. La policía encontró tirada en el suelo junto a la cama una botella abierta de anticongelante. El personal médico de emergencia declaró la muerte de David en el lugar. La escena hacía pensar que David se había quitado la vida tras encerrarse y beber una dosis mortal de anticongelante. Mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo, que algo no estaba bien. Un alguacil halló en la basura de la cocina un inyector de pavo con líquido verde adentro. Si esto tiene líquido anticongelante, ¿qué está haciendo en la basura de la cocina? Si él supuestamente se encerró a sí mismo en el dormitorio. Mientras el cuerpo era trasladado para la autopsia, llevaron a Stacy a la comisaría para que le hicieran más preguntas. Ella llamó a Ashley para contarle. Stacy me llamó y sonaba como si estuviera angustiada. Le pregunté qué había pasado y me dijo que David había muerto. ¿Cómo podía suceder otra vez? ¿Cómo podía estar perdiendo nuevamente a alguien que había sido una gran parte de mi vida? Ashley estaba desconsolada por haber perdido otra figura paterna, pero seguía sin saber lo peligrosa que era su madre. Cuando una mujer mata a sus esposos, a menudo se la conoce como viuda negra, en referencia a la infame araña que mata a sus parejas. Pero Stacy Castor lo estaba por llevar a otro nivel por completo.
Mientras se aguardaban más resultados forenses sobre la muerte de David, Stacy quedó en libertad. Cuando se leyó el testamento de David, se supo que le dejaba su empresa, su casa y todos sus vehículos a Stacy, pero nada a su propio hijo, David Jr. Creo que ni siquiera aparecía mi nombre allí. Lo primero que pensé sobre eso fue, vaya, mi padre realmente no me quería. Pensé que estaba enojado conmigo, que no quería tener nada que ver conmigo y no había querido volver a verme. Stacy empezó a llevarnos a mi hermana y a mí a muchos viajes. Parecía que de verdad quería pasar tiempo con nosotras y quería ser nuestra amiga otra vez. En 2006, un año después de la muerte de David Castor, el detective Spinelli recibió la evidencia forense del caso. Los resultados indicaron que el inyector contenía anticongelante adentro y el ADN de David en la punta. Y el vaso lleno de líquido anticongelante tenía 3 huellas dactilares, todas pertenecientes a Stacy Castor. Desde el momento en que recibimos esos resultados, pasé de pensar en que era un posible suicidio a pensar casi con certeza en que se trataba de un homicidio. Las pruebas de sangre también mostraban discrepancias con lo que Stacy le había dicho a la operadora. Ella afirmó que David se había emborrachado. El viernes por la noche se embriagó mucho y durmió todo el día el sábado. Pero los resultados no revelaron presencia de alcohol en su sangre. El fiscal William Fitzpatrick y el detective Spinelli ya estaban convencidos de que Stacy había asesinado a David Castor. Pero para asegurarse necesitaban más que unas cuantas huellas. Al no haber una confesión o un testigo, el proceso es muy largo. Literalmente debemos interrogar a cientos y cientos de personas. El escenario ideal hubiera sido poder interrogar al primer esposo de Stacy, padre de Ashley y Bree. Pero no pudimos hablar con él porque está muerto. Y ahí es cuando realmente comenzaron los problemas para Stacy Castor. El 7 de septiembre de 2007, 2 años después de la muerte de David Castor, Stacy Castor recibió una llamada para que fuera a la comisaría a hablar con el detective Spinelli. Le dije que debíamos cerrar el caso y que necesitaba que me respondiera algunas preguntas. Parecía nerviosa y caminaba de un lado a otro. Allí se enteró de que los detectives y el fiscal del distrito habían exhumado el cuerpo de su primer esposo. Le dijeron que hallaron anticongelante en su cuerpo, al igual que en el cuerpo de David Castor. Luego, el detective Spinelli le hizo una pregunta que desataría una cadena peligrosa de sucesos. Le dije, Stacy, aquí hay 2 vasos. ¿Puedes decirme qué vaso recuerdas haber llevado a la habitación cuando le serviste el jugo de arándanos? Y ella los miró y dijo, bueno, cuando eché el anticongelante. Y luego se corrigió diciendo que había querido decir jugo de arándanos. Los que estábamos viendo la entrevista no podíamos creerlo, era un acto fallido que no había podido controlar. Entonces ella dijo, ustedes quieren incriminarme. Nos dijo que estábamos tratando de culparla y simplemente detuvo la entrevista. Era evidente que Stacy estaba muy nerviosa. Es por eso que decidimos que el siguiente paso sería intervenir todos los teléfonos de Stacy. Stacy estaba acorralada. Sabía que la policía la acusaría de ambos asesinatos, a menos que pudiera engañarlos. A Stacy se le acababa el tiempo, pero lo que los investigadores no habían previsto es hasta dónde estaba dispuesta a llegar Stacy Castor para ocultar sus crímenes. El 14 de septiembre, una semana después de que Stacy fuera interrogada por segunda vez, los detectives que habían intervenido los teléfonos se enfrentaron a una escena perturbadora. Ese día, los investigadores que estaban trabajando con las escuchas telefónicas oyeron una llamada a emergencias de Stacy Castor. Necesito una ambulancia. Me parece que mi hija tomó demasiadas pastillas. ¿Está consciente? Sí, estoy inclinada sobre ella y noto que está gimiendo. Creo que está sufriendo, le duele. Parece como si tuviera algo atascado en la garganta. ¿Ashley? ¿Ashley? Dios mío, no puedo creerlo. Esto no puede ser real. No puede estar sucediendo. Inmediatamente, la policía se dirigió a la casa de los Castor. Mientras Ashley luchaba por sobrevivir, su madre explicó que junto a su cama había una botella vacía de vodka y pastillas. ¿Ella es esa? Sí, es ella y está vomitando. Colóquela de costado. Ella dejó una carta. ¿Su hija dejó una carta? Dejó una nota. Bree Wallace, la segunda hija de Stacy, estaba en la habitación con ella. Le entregó una nota que estaba al lado de Ashley. Mami, recuerda que te amo más que nada y lo hice por ti y por nosotras. No podía permitir que papá nos siguiera tratando mal. Perdóname y por favor no me odies. En la carta, Ashley confesaba los asesinatos de David Castor y Michael Wallace, su propio padre, y daba detalles minuciosos sobre cómo los había envenenado. Pero había algo extraño en la carta.
Tenía 750 palabras, estaba escrita en computadora y tenía el nombre de Ashley al final. Pero la verdad es que Ashley nunca escribió esa carta. Cuando el personal de emergencia llegó a la casa de los Castor, Ashley no respondía. No hablaba y se la veía aterrada. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. La llevaron rápidamente al hospital, casi muerta. Si ella moría, nadie sabría lo que había ocurrido. Estaba en terapia intensiva y no estaban seguros de si iba a sobrevivir. Puedo decirte que ese fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Yo hubiera admitido la culpa parcial por la muerte de Ashley Wallace, si hubiera sucedido. Pero aunque la carta encontrada al lado de Ashley explicaba en detalle cómo había asesinado a Michael Wallace, Ashley solo tenía 11 años en ese momento. ¿Podía una niña pequeña idear un plan tan complejo? El plan trazado por Stacy Castor casi convenció a los investigadores. Pero sin importar lo que pensaran los oficiales, al tener una confesión, a menos que Ashley despertara, sería acusada del asesinato de sus dos padres. Y Stacy Castor quedaría libre tras matar a su propia hija e inculparla por asesinato. Mi mayor temor era que Ashley fuera a morir. Los detectives estuvieron todo el tiempo en el hospital, vigilando su habitación y esperando que despierte. La verdad es que pasaron varias horas hasta que Ashley procesó lo que había ingerido y comenzó a recuperarse. Cuando me desperté, estaba en el hospital y no tenía idea de qué día era ni dónde me encontraba. Antes de que Ashley recobrara plena conciencia, Stacy Castor discutió con el guardia para que la deje ver a su hija. Lo siguiente que recuerdo es que Stacy entró a la habitación y comenzó a tocarme el cabello. Y miré hacia arriba y recuerdo haber visto a un oficial de policía parado junto a ella. Entonces me dijo que lo sentía, que me amaba y luego se fue. Por primera vez, los investigadores finalmente escucharon cómo Stacy Castor intentó culpar a Ashley de sus propios crímenes. Todo comenzó 2 días antes, el 12 de septiembre. Estaba muy nerviosa porque era mi primer día de clase. Estaba en mi clase cuando una señora entró y me dijo que tenía que ir a su oficina. Era un detective del condado de Cougar y él me dijo, no sé si lo sabías, pero hemos exhumado el cuerpo de tu padre y encontramos líquido anticongelante en su sistema. Lo que los detectives no sabían era que Stacy ya le había advertido a Ashley, asegurándose de que su hija estuviera de su lado y se enojara con los policías. Hola. Mamá, vinieron a mi maldita escuela. No puedo creer que fueron a tu escuela. ¿Estás bien? Voy a estar bien, pero en este momento estoy muy asustada. Dios, no puedo creer que ese bastardo fue a tu escuela. ¿Quieres que vaya a buscarte? No, me quedo aquí. Bueno, quédate tranquila y vuelve a clase. Te quiero. Yo también. A las 5 de la tarde, Stacy le sugirió a Ashley ahogar sus penas con una bebida. Tuvimos una semana difícil, emborrachémonos. Y yo pensé, esto es genial, como lo hubiera pensado cualquier adolescente. Tus padres acaban de darte permiso para beber. Lo que fue muy extraño es lo cansada que me sentí después de terminar ese trago. Y entonces le dije que iba a la cama a acostarme, porque estaba a punto de desmayarme. Me sentía muy borracha después de haber tomado solo una copa. El 13 de septiembre por la mañana, Ashley se despertó con una resaca horrible. Se fue a la escuela y cuando regresó, Stacy le sugirió que volvieran a beber. Y le dijo, esta vez vamos a emborracharnos bien. Pude sentir el sabor del vodka, ya que era muy fuerte, pero no me gustó. Así que le pregunté si podía agregarle más jugo de naranja o tal vez más Sprite. Stacy fue a la cocina y le trajo un sorbete. Le dijo que coloque el sorbete en la parte de atrás de su garganta y siga bebiendo. Ashley hizo lo que le dijo su madre y se desmayó. Más tarde esa noche, Bree volvió y descubrió que su hermana había dormido todo el día. Abrí un poco la puerta y mi mamá apareció de la nada y la cerró, diciendo que Ashley estaba bien, pero para mí eso era algo muy raro. En ese momento le pregunté, ¿estás segura de que está bien? Mi mamá me dijo, está durmiendo y espero que duerma toda la noche. A la mañana siguiente, Bree escuchó un ruido extraño en la habitación de Ashley. Ella estaba haciendo un ruido extraño al exhalar. Tenía los ojos vidriados y vi que había vomitado. Dije su nombre y la sacudí varias veces, pero no me respondió, no se despertaba. Pero aunque no reaccionaba, parecía estar muy asustada. ¿Pensaste que la estabas perdiendo? Sí. Si no fuera por su hermana Bree, Ashley hubiera muerto en su cama 10 minutos después. Cuando Ashley despertó en el hospital, tanto ella como su hermana Bree tuvieron que enfrentarse a una nueva e impactante realidad. Su madre había intentado asesinar a Ashley. Cuando me desperté y vi al oficial de policía allí parado, estaba segura de 2 cosas, que yo no lo había hecho.
y que ella era la única que estaba allí, así que tenía que haber sido ella. Al escuchar la historia de Ashley, el fiscal del distrito Fitzpatrick dio la orden de arrestar de inmediato a Stacy Castor. Tomamos la decisión de arrestarla allí mismo, en el predio del hospital. Esta noche, una mujer de Liverpool fue acusada de matar a su esposo, y los investigadores afirman que parece que no es la primera vez que lo hace. Lo que más impactó a la comunidad fue la idea de que una madre pueda intentar asesinar a su propia hija para salvarse a sí misma e incriminarla por los asesinatos de sus 2 esposos. ¿Qué podría ser más básico que el amor de una madre hacia sus hijos? El 13 de enero de 2009 comenzó el juicio de Stacy Castor. Un año después de que su madre tratara de matarla e incriminarla, Ashley se presentó en el tribunal. El abogado de la acusación fue el fiscal William Fitzpatrick. Había preparado a Ashley para este momento, pero a ella la esperaba un desafío increíble. Debía enfrentarse a su madre en la corte, a la mujer en quien confió toda su vida y que la traicionó. Había una parte de mí que aún se sentía como una niña pequeña que temía la mirada que me iba a dar mi mamá. Como si me dijera que estaba decepcionada de mí por estar testificando en su contra. Lo peor es que la única defensa de Stacy Castor era convencer al jurado de que Ashley había matado a ambos padres. Todo lo que Stacy necesitaba era una duda razonable de un jurado y quedaría libre. Fitzpatrick tomó la audaz decisión de llamar a Ashley al estrado como primera testigo. Ashley, quiero preguntarte sobre el día en que tu papá falleció. Lo vi levantar el brazo y bajarlo, y luego hizo una pausa al respirar y no volvió a moverse. Así que pensé que estaba dormido. Mientras Ashley hablaba, se la veía muy angustiada. Quería estar a su lado, tomándole la mano y ayudándola, porque no tenía por qué pasar por eso sola. Luego, Fitzpatrick le preguntó sobre la noche en que su madre intentó envenenarla. Ella llegó a casa y me dijo que nos emborrachemos. Vamos a emborracharnos por completo. Ashley, necesito que le expliques al jurado por qué seguiste bebiendo si tenía un sabor feo y no lo estabas disfrutando. Porque confiaba en ella. ¿Qué es lo siguiente que recuerdas? Recuerdo que me desperté en el hospital y un detective me preguntaba qué había hecho. Me preguntaba qué había bebido y si había tomado pastillas, y qué había escrito en la nota. Pero yo no sabía de qué hablaba, porque no había escrito una nota y no había tomado nada. El juicio duró 3 largas semanas. Las pruebas contra Stacy Castor eran abrumadoras. Los investigadores recolectaron evidencia forense de la computadora. La carta se terminó de escribir el 12 de septiembre a las 2:27. Ashley no pudo haber escrito esa carta porque estaba en la escuela. De hecho, fue el mismo día que llamó a su mamá asustada. Mamá, vinieron a mi maldita escuela. ¿Cómo que fueron a tu escuela? La carta se escribió en la cuenta de Stacy y ella era la única en casa en aquel momento. Nunca había visto algo así en mi vida. Tenía detalles de la muerte de David Castor. También tenía información de por qué Ashley había intentado quitarse la vida. Quien sea que había escrito esa nota, era quien había matado a Michael Wallace y a David Castor. Más que una nota, era una confesión. Y era Stacy Castor quien había confesado. Y una amiga de Stacy admitió que había ayudado a falsificar el testamento de David Castor después de su muerte para beneficiar a Stacy. Esta evidencia alivió mucho a su hijo, David Castor Jr. Me hizo sentir mucho mejor, saber que recordaba los buenos momentos y no solo los malos. Cuando el abogado defensor llamó a Stacy al estrado, todos se sorprendieron, pero Fitzpatrick estaba listo. ¿Ashley lo envenenó? No fui yo. ¿Cuándo lo envenenó Ashley? No puedo responder esa pregunta. Durante toda la declaración, Stacy Castor no demostró emociones. Y entonces, el fiscal Fitzpatrick simplemente estalló. Dios mío, esto es increíble. Perdiste 2 esposos por envenenamiento, y tu hija acaba de descubrir que el cuerpo de su padre tuvo que ser desenterrado. Stacy Castor seguía estando serena, tranquila e imperturbable. El caso ahora está en manos del jurado en el juicio por el asesinato de Stacy Castor. Ahora ellos deberán decidir si han visto suficiente evidencia. Cuando terminó el juicio, el jurado tardó 4 días en llegar al veredicto. Ashley estaba en el pasillo cuando alguien dijo que había un veredicto, y ella simplemente cayó de rodillas al suelo. El pueblo de Nueva York versus Stacy Castor. El jurado ha llegado a un veredicto. En cuanto al primer delito, asesinato en segundo grado, ¿cuál es el veredicto? Culpable. En el segundo delito, intento de asesinato en segundo grado, ¿cuál es el veredicto? Culpable. Stacy fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 54 años. Todo lo que pude hacer fue llorar, porque estaba muy feliz. Podíamos sentir cómo se nos aliviaba una enorme carga a las dos.
Usted no solo es un peligro para el público en general, sino también para sus seres queridos. Y considero que la sentencia que estoy a punto de imponer eliminará ese peligro de una vez por todas. Honestamente, ese fue el mejor día de mi vida, porque finalmente la gente sabría que yo no lo hice. Me alegro de que todo haya terminado y creo que mi hermano estuvo allí, a su lado, todo el tiempo. Después del juicio, Ashley y Bree siguieron adelante con sus vidas con el apoyo de familiares y amigos, pero tuvieron sus problemas. Por culpa de Stacy, a quien Ashley ya no llama mamá, se perdió de vivir muchos momentos con su padre. Ella me quitó a mi papá, incluso me quitó a David, a quien le habría encantado llevarme al altar. Es simplemente desgarrador. Ella dijo, aunque sea difícil levantarme cada día y sonreír, sé que debo hacerlo, porque si no lo hago, Stacy habrá ganado. Me gradué de la universidad, obtuve mi diplomado en contabilidad. Trabajo en una firma de contadores en teneduría de libros. Nunca hubiera logrado nada de eso si todavía estuviera con Stacy. Me despierto y soy feliz cada día. No cambiaría nada de lo que estoy haciendo. William Fitzpatrick, quien ayudó a Ashley durante el juicio, forjó un vínculo cercano con ella. Él prometió ser quien la lleve hasta el altar el día de su boda. Aunque nunca se demostró, se sospecha que Stacy Castor asesinó a su propio padre en 2002, de la misma manera en que mató a David Castor y Michael Wallace. Después de años sin pagar las consecuencias por sus crímenes, murió en prisión en 2016. Stacy nunca sospechó que su caída vendría de sus propias hijas. El amor de Ashley y Bree derrotó a una asesina en serie. Y ahora, vivir una vida plena es su mejor venganza.